Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a los honorables congresistas, por la posibilidad de estar aquí en esta audiencia y compartir con ustedes de una manera igual conjunta. Vamos a salirnos un poquito del protocolo. Yo tengo a la doctora Diana Hernández, que trabaja en la oficina y quiere también hacerles unos comentarios muy concretos sobre el tema de las personas naturales. Alguien podría decir, otra vez vamos a seguir hablando de personas naturales. Ya hemos hablado muchos aspectos importantes y trascendentales, muy significativos en el proyecto de reforma tributaria. Básicamente, yo en este momento lo que quisiera es centrarme en un par de temas que seguramente pues ya los hemos tocado. La persona que me precedió con todo el tecnicismo del caso habló del impacto de las pensiones. Sí, en realidad ese es un punto clave y muy sensible en las personas naturales. El solo pasar de alguna manera de unas 12.000 VTs exentas del valor de la pensión a 1.790 VTs es pasar en términos prácticos de reconocer una exención de 456 millones de pesos al año, porque estoy hablando de 12.000 VTs porque son 1.000 VTs mensuales, a pasar a una exención de 68 millones de pesos. Entonces, es simple que hagamos cuentas donde adicionalmente va a ser una parte muy pequeña la exenta. Nosotros teníamos un colchón de 456 millones de pesos y vamos a pasar a 68 millones de pesos de exención anual. Eso en un ejercicio de comparado a la tabla inmediatamente nos va a llevar necesariamente a incrementar el tema de el impuesto que corresponde a los pensionados. Las demás consideraciones que se hicieron y que se han venido haciendo durante esta mañana, las perfectamente estamos totalmente de acuerdo con ellas y creo que ahí hay que revisar muy bien, digamos, el sentido de estos impuestos a las pensiones. Lo segundo que quiero revisar y que queríamos compartir es el tema de las ganancias ocasionales. Aquí hay otro elemento muy sensible, porque pasamos de un régimen actual del 10% de ganancias ocasionales en las personas naturales, incluso residentes y no residentes, y vamos a pasar a un régimen donde ya evidentemente las ganancias ocasionales se empiezan a mirar para efectos de la tributación en función de la tabla progresiva del artículo actual 241 del Estatuto Tributario. Eso significa, en términos muy prácticos, que al final, pues por supuesto, hay impactos importantes. Nosotros queremos aquí un poco centrar la atención en rentas exentas de la indemnización por seguros de vida. El proyecto lo que está diciendo es, estamos pasando de una exención de 12.500 VTs a 3.250 VTs. Este es muchas veces un acto jurídico, un negocio jurídico que nosotros como personas naturales podemos de alguna manera desarrollar y podemos contratar este tipo de seguros como una especie de ahorro. Y evidentemente, ¿qué es lo que está pasando? Pues que aquí la reforma está reduciendo considerablemente esa exención y pasando de 12.500 VTs a 3.200 VTs, 456 millones de pesos a 124 millones de pesos. Ahí hay un impacto importante también que vemos por este tipo de, digamos, transacciones que podamos hacer u operaciones que podamos hacer. La renta exenta derivada de la utilidad en venta de bienes inmuebles, algo que es muy natural, muy connatural a todas las personas naturales, que hoy está en 7.500 VTs, pasa a 3.000 VTs. Entonces, ahí también tenemos un impacto importante. En un ejemplo muy sencillo, si la utilidad en la venta fuera, por ejemplo, de 700 millones, hoy tenemos 285 millones libres de impuestos, porque está dentro de las 7.700 VTs. Si nos miramos al régimen proyectado, pues ya no son 285, son apenas 114 millones de pesos. Entonces,
quiere decir que esa misma operación que la hacemos hoy nos vale el 10% de ganancia ocasional. Esa misma operación que la haríamos año entrante con reforma tributaria ya nos va a valer 177 millones de pesos por vender un inmueble que es la vivienda o casa de apartamento de habitación del contribuyente. Otro aspecto importante que creo también mencionar es el tema de los dividendos. Claro, ya hemos hablado, ya nos han hablado, compartimos los criterios, pero el tema de los dividendos es muy sensible pasar del 10% de dividendos a pasar a una tarifa efectiva que puede llegar a ser el 39% por la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario. Hoy tenemos, claro, dividendos de menos de 300 VTs no pagan impuestos, de más de 300 con una tabla también chiquita, pues están terminando pagando el 10%. Pero pasar del 10 o del 0% en algún caso a una simple tabla de progresividad es un poco bien complejo el tema. Otra cosa que hemos notado, la pregunta es ¿por qué el dividendo al accionista residente se le pone la tributación sobre una base de tabla progresiva? ¿Y por qué al accionista no residente, el extranjero, se le pone una tarifa del 20%? Sí, se está subiendo la tarifa del 10 al 20, pero seguramente queda la sensación de el proyecto lo que quiere es favorecer al accionista no residente o al accionista residente. Porque lo lógico, pensamos, nosotros no abogamos por bajarle o subirle la tasa de tributación al extranjero. Lo que nos preocupa es por qué aumentársela al residente. Que eso es un poco lo que está pasando. De tal manera que en ese sentido, pues nosotros en aras a pensar en algunos planteamientos, pues digamos que mantener la tarifa del 10%, digamos en el tema de los dividendos, otro impacto importante es que olvidamos que en la reforma tributaria se está derogando las capitalizaciones no gravadas a los socios o accionistas. Entonces la manera de capitalizar las empresas, el socio no recibe el dinero, lo capitaliza en la sociedad y eso es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Esa norma se está derogando por el proyecto de reforma tributaria. Entonces, creo que unido a los efectos que ya hemos hablado, esta cosa en particular nos parece también muy importante. Yo le voy a dar paso a la doctora Diana para que nos haga una breve presentación del tema de las personas naturales. Les agradezco mucho. Gracias, doctor. Me gustaría que me proyectaran por favor la diapositiva, si es tan amable, porque nos gustaría ya ver más que todo es el impacto económico que esto genera, ¿sí? Es que soy enanita. Entonces, vemos unos impactos bastante complejos, porque hay unos cambios que nos generan aquí y aparte de todo lo que hemos comentado de las tarifas, del dividendo, de las ganancias, es que se pretende unificar todas las bases gravables. Cuando yo unifico… ¿No me escuchan? Hola. Ahí escucha, listo. Cuando yo unifico las bases gravables, ¿qué me pasa? Que yo no solamente voy a tomar mis bases de salarios, ni mis bases de arriendos que son de capital, o de pronto unos recursos que recibo adicionales por algún trabajo, sino que también me van a sumar mis dividendos. Entonces, si yo soy una persona que tengo varios recursos, incluyendo dividendos, también me los van a sumar a la base gravable. Pero adicional a eso, si yo recibo una pensión, y volvemos al tema de las pensiones, aunque no están grabadas, sino después de 11 millones, es el cálculo que hemos hecho, pero recibo otros ingresos como arrendamientos o tengo unas acciones en Ecopetrol, por ejemplo, y recibo dividendos, también me las van a sumar a la base gravable. Y si tengo ganancias ocasionales, que son ocasionales, también me las van a sumar, ¿sí? Entonces dicen, no, cada tarifa va a ser progresiva. No, cada tarifa va a ser progresiva sumada a todos los ingresos que yo tengo. Quiere decir esto, que si yo tengo varios ingresos en un año y particularmente en un año recibí, por ejemplo, un seguro de vida por indemnización que también se afecta y están bajando los montos de seguro de vida, yo tengo que pagar una tarifa más alta en ese año, no solamente por el seguro de vida,
sino también por mi salario, por mis dividendos o por cualquier otro ingreso que yo he recibido. Eso es lo que vemos grave del tema de personas naturales. Y al unificarme esto, adicional, me están reduciendo las rentas exentas, ¿sí? Entonces, si yo tengo derecho al 25% de una renta exenta, me la están bajando de 109 millones a 30 millones. Pero adicional, si yo tengo, y ahí es donde yo creo que baja, digamos, el incentivo que tenemos las personas naturales, o de hacer aportes a AFC, o de hacer aportes a voluntaria, o de tener un plan complementario, como hablaban hace un rato en medicina, ¿sí? Si yo tengo todas esas deducciones a las cuales tengo derechos, también me las están reduciendo, me las están pasando ese 40% de 191 millones a 46 millones. Entonces vemos que esas tres cosas afectan mucho, incluyendo el impuesto al patrimonio, también vemos una afectación grave, porque el impuesto al patrimonio lo pagan las personas naturales, pero me quieren incluir el valor intrínseco de mis acciones en las empresas. O sea que si las empresas, yo aporté en un momento 5 pesos, pero ya hoy no vale 5, vale 100, me van a hacer pagar el impuesto al patrimonio sobre los 100 de la empresa y siguen afectando al empresario, porque le siguen subiendo las ganancias ocasionales, siguen subiendo los dividendos y adicional tengo que pagar un impuesto al patrimonio por esas acciones. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Ya para terminar nuestra intervención, estamos viendo que una persona natural con el mismo ingreso hasta el 2022 podía pagar 182 millones de impuesto con el 20% de una tarifa, y esos mismos ingresos, que son lo que les decía, de trabajo, de capital, dividendos, ganancias ocasionales, los mismos ingresos, solo reduciendo las rentas exentas, vas a pasar a pagar 428 millones de pesos. Quiere decir esto que voy a pasar del 20% al 33% con el mismo ingreso, y realmente en mi flujo de caja voy a pasar a pagar casi 245 millones de más, casi 230% más. Entonces es un tema que sí queremos llamar la atención, porque no se puede seguir tributando y ir pagando sobre lo que ya pagué, porque estoy afectando no solo a la persona natural, sino también el empresariado. Muchas gracias.